Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional de esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 22 del libro de Proverbios, del versículo 10 al 16, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Los rasgos de la inmadurez. Los rasgos de la inmadurez. Vamos a la lectura de nuestra porción que nos sirve de texto para esta mañana. Dice la palabra de Dios: echa fuera al burlón, y también se acabarán las peleas. Los pleitos y los insultos desaparecerán. El que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. El Señor preserva a los que tienen conocimiento, pero arruina los planes de los traicioneros. El perezoso afirma: hay un león allí afuera. Si salgo, me puede matar. La boca de la mujer inmoral es una trampa peligrosa. Los que provoquen el enojo del Señor caerán con ella. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará de él. La persona que saca ventaja oprimiendo al pobre o llenando de regalos al rico terminará en la pobreza. Bien, en esta porción, nuevamente en el versículo 10, nos recuerda que la contienda existirá mientras el burlón, el escarnecedor, el malvado esté delante de nosotros. El versículo 11 se vuelve complejo, sobre todo al momento de la traducción. Dice: el que ama la pureza y el puro de corazón y habla con gracia, por la gracia de sus labios tendrá por amigo al rey. El versículo 12 nos recuerda que Dios está de parte de la verdad y vigila sobre los suyos. El versículo 13 muestra nuevamente al holgazán que da una excusa inútil para no trabajar, incluso casi risoria. Se queda en casa porque podría ser muerto por el león que está afuera. En el versículo 14 aparece otra advertencia contra la mujer extraña, contra la mujer adúltera. La vara de la corrección se ve como un factor aceptado en la crianza de los hijos. En el versículo 15 y en el versículo 16 ha recibido diversas interpretaciones con respecto a las traducciones que se pueden hacer del hebreo. Pero podemos leer que el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias o que da al rico ciertamente se empobrecerá. Hay dos cualidades son determinantes para ascender en jerarquía ante los reyes. Primero, un corazón puro, es decir, motivaciones honestas. Y segundo, el habla agradable, es decir, la habilidad de saber expresarse. Algunos tratarán de ganar el favor del gobernante con una adulación poco sincera o con el soborno, pero tarde o temprano el gobernante se dará cuenta. La Biblia cita el ejemplo de varios individuos rectos que fueron elevados a altos puestos gubernamentales. Entre ellos están José en Egipto y Daniel en Babilonia. Tener un rey terrenal por amigo es motivo de honra, pero aún mayor es que a uno lo llamen amigo de Dios. Fue el caso de Abraham. Santiago 2:23 lo menciona. Tenemos esa amistad mediante la fe. El Rey de Reyes lo ve todo. No hay cosa creada que esté oculta a su vista. Antes bien, todas las cosas están desnudas y descubiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. No importa lo listo o engañoso que pueda ser el impío, el Señor lo sabe, y cuando lo estime oportuno, arruinará sus planes mientras que vela y protege a aquellos que lo reconocen como su Dios. Estos versículos finales de esta primera colección de Proverbios de Salomón se concentran en algunas de las advertencias centrales de todo el libro y van dirigidas en contra de la pereza, el adulterio, la insensatez, la opresión y el soborno.
Los pretextos, como hemos visto, que esgrime este hombre perezoso para no trabajar, suenan absurdos, pero ¿cuántas veces también nosotros hemos llevado delante pretextos para no hacer lo necesario, para no cumplir con nuestro trabajo, para no llevar adelante los trabajos que se nos han sido asignados, para llevar adelante los trabajos que se nos han sido impuestos? Este perezoso ciertamente se aferra a cualquier pretexto, sin que importe lo ridículo que sean sus excusas para no trabajar. Cuando posponemos una tarea, cuando nosotros ponemos algún pretexto para no trabajar, progresivamente se va haciendo más difícil que nosotros podamos emprender algún trabajo, y se hace más difícil hasta que aquellas condiciones se vuelven casi abrumadoras o paralizantes. No seamos perezosos, usemos las habilidades que Dios nos ha dado. En el versículo 14 es la primera advertencia que se hace contra el adulterio desde el amplio pasaje dedicado al tema en el capítulo 7. La boca de la mujer adúltera, con su habla suave y sus besos, es la entrada a la muerte y al infierno mismo. Caer víctima de ella es un castigo de Dios sobre el impío. Por naturaleza, todos ciertamente somos necios. Es decir, nos apartamos de Dios y nos encaminamos a seguir nuestros propios deseos pecaminosos. Los hijos también tienen la inclinación a la conducta insensata. Los padres cristianos deben tener esto en cuenta al aplicar una disciplina amorosa pero firme mientras educan a sus hijos. El Señor denuncia la opresión de los pobres y la práctica del soborno que llevan a cabo los ricos. Ambas son acciones pecaminosas destinadas al provecho personal a expensas de los demás. Dios las detesta. Salomón nos alienta mucho a ayudar al pobre y a cumplir el deber de tratar imparcialmente con el rico. Hemos llegado al fin de la porción más larga de los proverbios. Los centenares de proverbios breves que hemos comentado alimentan nuestros pensamientos y nos orientan en la vida diaria. Ellos contienen material que es más que suficiente para toda una vida de santificación. Seguramente nos gustará volver sobre ellos en muchas ocasiones mientras vivimos al servicio de nuestro Salvador. Es importante aquí que nosotros podamos observar con cuidado estas líneas. En el versículo 10 hace una afirmación concreta. La ausencia de algunas personas mejora el mundo. Aquí se encuentra en esta lista al burlador, al escarnecedor, al que le gusta la pelea, al que provoca el pleito, al que está muy dispuesto a empezar una afrenta. Son tres factores, estos tres factores negativos que se pueden eliminar: la contienda, la disputa, el pleito o la acción legal, la afrenta o deshonra o incluso desgracia. Ningún hogar puede soportar teniendo tantas desgracias como elemento común todos sus días. El versículo 11 muestra la actitud de un rey bueno, muestra la actitud que puede tener para aquel que tiene un corazón limpio o que tiene un habla llena de gracia. Logrará o tendrá al rey como un prójimo o un amigo cercano. Así es que en el versículo 12 nuevamente subraya estas dos características de Dios. Si nosotros entendemos como conocimiento, este conocimiento
que proviene de Dios. Por medio de este versículo podemos ver que Dios vigila el conocimiento. Es decir, que Dios siempre nos da lo justo y necesario que nosotros ocupamos para nuestra vida. Y segundo, Dios arruina las palabras de los que no son fieles. Nos hace recordar las palabras de Jesucristo en Juan 8, versículos 43 y 44. Dice Jesucristo: no podéis oír mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, homicida desde el principio, y no se basaba en la verdad, porque no hay verdad en él. Es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros que hemos escuchado las palabras de Dios, podemos llegar a ser hijos de Dios, porque también nuestras palabras y nuestros actos respaldan lo que hemos aprendido de su mano. El versículo 13 nos parece una escena absurda de este hombre perezoso, pero también de este hombre malvado que habla un absurdo. El escenario acentúa al perezoso gritando: león, león, evitando el cumplimiento del trabajo. Él sigue diciendo: me va a hacer pedazos, me va a hacer pedazos. Nos hace recordar las palabras del niño que gritaba: lobo, lobo, para mostrar su poder. Hasta cuando abusó del asunto, nadie le creyó en un momento dado y el lobo le devoró. Asimismo, la gente va a darse cuenta del perezoso y no le va a creer aunque se presente un león. El trabajo es inevitable y no hay pero que valga. No hay pretexto que nos haga a nosotros evitar el trabajo que se nos ha confiado. El versículo 14 ciertamente habla de la metáfora de la fosa profunda, que es un símbolo de la trampa, el peligro o la muerte. Aquella imagen del peligro o la muerte es un símbolo de la boca de la mujer extraña, o mujer extranjera, o la mujer de otro hombre. Habla de la casa del desconocido, porque la mujer se encuentra con el marido de viaje. La mujer adúltera, hay que tener cuidado con ella. Hay que recordar el peligro del marido furioso, el gasto económico, la pérdida emocional y de la energía sexual, la vergüenza pública y el castigo público, y últimamente la muerte prematura. Todo esto debe de ser no solamente de persuasión, sino debe de ser sopesado. Y hemos hablado de la mujer adúltera, pero lo mismo podemos hablar del sentido del hombre adúltero, del hombre engañador, del escarnecedor, del hombre que está casado. El versículo 25 asimismo subraya el hecho de la insensatez como un elemento que agarra al corazón. Así la insensatez es una parte del ser del adolescente. Sin embargo, la vara de la disciplina llega a ser responsable del alejamiento de la insensatez. Tal proverbio debe animar a la disciplina de los hijos de parte de los padres. Si nosotros pudiéramos observar por qué hay tanta referencia a la disciplina del hijo, incluso pudiéramos decir que tan repetitivamente habla de la disciplina física. Hoy en día circula el pensamiento de que los padres no deben llevar a disciplina física a los hijos. En algunos países esto se ha vuelto un crimen. Incluso hablar abiertamente de disciplina física hoy en redes sociales puede llevarnos a ser contados entre
aquellos que son intolerantes, retrógradas o incluso arcaicos. En algunos países, como hemos dicho, se vuelve un crimen y se anima a los vecinos a informar a los oficiales de casos de abuso físico que conocen o si sospechan que hay personas adultas que están abusando a los niños. Ciertamente, estamos en contra de la crueldad y de los abusos que dejan huellas físicas y emocionales en el niño, pero a la vez debemos reconocer que la disciplina sana es responsabilidad de un padre y sobre todo responsabilidad de un padre creyente o padres creyentes. Y esto lo podemos revisar en esta porción que hemos visto en estos días. Es buena la disciplina física porque lo exige la naturaleza humana. En el versículo 15 habla de ello. Esto le es de formación al joven. Segundo, también la disciplina es física porque la disciplina física tiene buenos dividendos porque hay necedad muchas veces en el comportamiento del joven, del muchacho, del adolescente. Y es importante que esto se pueda ir reflexionando. Segundo, la disciplina física es buena porque también la demanda la posición de padre. Nuestro Padre Celestial nos lleva a disciplina cuando hay un elemento que no es agradable delante de Dios, cuando hay un elemento que no es bueno en nuestra personalidad. Nuestro Padre Celestial nos lleva a disciplina. Por eso el Padre que ama corrige, pero el Padre que manifiesta amor e interés en su Hijo también aplicará la disciplina porque está interesado en que se corrija el caminar de aquel joven, de aquel adolescente, de aquel hijo. Y también, tercero, la disciplina es buena porque lo demuestran los resultados. Le alejará de la necedad y le dará las pautas que le guiarán en su vida a través de los años. Es decir, que no estamos hablando de disciplina sin dirección, estamos hablando con una disciplina que guía, con una disciplina que exhorta, con una disciplina que corrige el mal camino. El problema no es si hay que disciplinar o no, sino cómo se manifiesta el amor al niño por medio de la disciplina y cuánto hemos de mostrarlo de otras maneras más afectuosas. Esta anotación la hace Ross Campbell en su libro Si amas a tu hijo. No debemos interpretar los proverbios que tienen que ver con la disciplina como evidencias del abuso físico de los niños en la antigüedad. Es cierto que en generaciones anteriores se utilizaba el castigo físico más frecuentemente que hoy, pero consideramos que se pueden lograr las mismas metas sin acudir a los golpes o de otra forma violenta. El versículo 16 repite la advertencia contra el trato también al pobre o necesitado. Habla de la opresión del pobre de parte de aquel hombre que desea aumentar lo suyo, sus bienes, o que desea dar al rico. El fin del que oprime al pobre es la pobreza misma. La acción de oprimir al pobre que está fuertemente condenada por Dios. Por supuesto, aquí no se trata del pobre que fue negligente, ni del pobre que era impío. Así termina esta sección de los proverbios de Salomón. Más adelante, en el capítulo 24, veremos nuevamente retomar esta serie de proverbios que hablan de estos temas. Pero en medio de estos proverbios se encuentran los proverbios de los sabios por medio de dos listas independientes. Ahora se puede subrayar que el contenido del capítulo 10 hasta este capítulo 22 se nota la gran cantidad de dichos sobre la manera de hablar, sobre la manera de expresarnos, sobre la manera de nuestro
vivir diario. Seguramente este tema, o este es el tema central de esta sección, es el hilo conductor que nos lleva por estos dichos, estos proverbios que nos ayudan a un mejor vivir. Es el tema central, así como la preocupación de la mujer adúltera fue destacada en los primeros 9 capítulos. En segundo lugar, se nota el énfasis integral de los proverbios que apuntan a las motivaciones, a las actitudes, las acciones, las consecuencias y los destinos del hombre. Finalmente se presenta el punto de vista de cómo la disciplina y la sabiduría que vienen de Dios pueden hacer una diferencia en la vida del hombre. Aquí hemos visto al escarnecedor que llena de desgracia a su hogar, al rey que se vuelve amigo del limpio de corazón y que tiene gracia al hablar. Naturalmente el rey, el gobernante, el hombre que está en algún escaño de importancia, quiere tener a esa gente cerca, a su alrededor, porque observa en ellos la ventaja de su hablar. Así que la pureza y la gracia son ventajosas. Estas nos ayudan a entablar amistad con los líderes que detentan posiciones altas. En su omnisciencia, Dios vela por la ciencia. Por otro lado, trastorna las palabras de los infieles y las destruye. Entonces, ser sabio significa estar también bajo la protección de Dios. Ser necio y traidor, aún en lo que se dice, es transitar por un camino que lleva a la frustración. Las excusas hoy en día se han vuelto una moneda tan común. Incluso en los dichos mexicanos hay varias referencias al perezoso, hay varias referencias a este hombre que hace cualquier cosa para evitar trabajar. Era muy poco probable que un león anduviera merodeando por las calles de un pueblo israelita. Si un perezoso en realidad temiera ser muerto en la calle, jamás saldría para nada. Escuchar las palabras de la mujer extraña y caer en sus manos, seducido por el pecado, es como caer en una fosa profunda de la cual no hay escapatoria. Las horribles consecuencias del adulterio son parte del castigo de Dios por su ira contra el pecado. Aunque la necedad está ligada en el corazón del muchacho, la vara de la corrección puede ayudar a erradicar esa actitud y reemplazarla con la sabiduría. La disciplina es corrección moral que incluye dar azotes en las posaderas, corrección verbal y otras formas de disciplina. No solamente es la disciplina física, no solamente es la disciplina por este atentado físico, sino una disciplina que lleva un propósito. Definitivamente el daño que hace un burlón, como lo dice aquí, el escarnecedor o aquel hombre de malos pensamientos, el extirparle de la sociedad es muy bueno porque su influencia es dañina. El sabio entiende que el escarnecedor no es un asunto para tomar livianamente, porque éste se ríe de las cosas santas, es decir, del propio Dios. Una persona que marca limpieza de habla y de corazón se vuelve el confidente del buen rey. Vale la pena comparar este proverbio con lo que leímos en los Salmos, en el Salmo 15 específicamente, donde se describe a una persona que quiere llegar a ser amigo de Dios. Los ojos de Dios son los árbitros finales del conocimiento y la justicia. Los ojos de los seres humanos simplemente no son fidedignos. Cuando un rey toma su posición seriamente, también toma decisiones que son apropiadas y justas para aquellos que son líderes, para aquellos que son incluso maestros, para aquellos que son gobernantes. Es importante que estos elementos
estén presentes en su vida, el conocimiento y la justicia. Los proverbios del perezoso proporcionan un cómico alivio, estimulando la diversión al narrar cómo el perezoso inventa toda clase de excusas para evitar el trabajo y el riesgo. Ellos siempre buscarán la forma de evitar algo, que no caigamos nosotros en esa condición, que no caigamos nosotros en ese problema, ¿sí? Que si es necesario que nosotros llevemos a cabo algún trabajo en específico, que lo podamos hacer. Un caballero de cuerpo entero, apto para los altos puestos de responsabilidad, es alguien limpio de corazón, carente de engaño, de todo egoísmo y de malas intenciones, y resuelto a mantener siempre una limpia conciencia. También es alguien que habla con gracia, sin adulación, pero que expresa sus ideas en lenguaje decente y limpio como su corazón. El rey, si es un rey sabio y bueno que procura su propio bien y el bien de sus súbditos, le tendrá por amigo a este hombre que tiene un habla decente. Dios es el guardián de la verdad, del conocimiento, y por consiguiente preserva al que sigue la verdad, al que está dispuesto a poner en práctica la sana doctrina, pues esto aquí equivale al conocimiento. Dios trastorna las palabras del desleal, puesto que no expresan verdad. Evitemos también ser desleales en nuestro hablar, evitemos ser desleales en nuestro actuar, porque vendrán amonestaciones e incluso podríamos caer en pecado. Muchas veces el pecado es necedad, pues es lo contrario a la sana razón y al verdadero interés de la persona. Además, está ligado, y muchas veces está ligado desde la tierna edad. La corrección de padres y maestros es el único remedio para impedir que esa mala inclinación tuerza el árbol para siempre y hacer que se enderece y se mantenga a raya de los malos brotes de amargura que están siempre muy listos a brotar en la superficie del carácter de la persona. Todos en realidad necesitamos la corrección de nuestro Padre Celestial y hemos de besar la vara que nos corrige. Finalmente, en estos proverbios encontramos un suave refrescar para nuestro pensamiento. La ciencia, el conocimiento que nos provee Dios, el amar lo recto y el hablar de verdad son elementos indispensables para el hombre, para la mujer que han creído en la verdad de la palabra de Dios. Ciertamente necesitaremos disciplina, necesitaremos determinación y trabajo arduo para vivir al estilo de Dios. Pero recordemos, tengamos esta confianza. Él protege y recompensa a los que se comprometen a seguirlo. Estemos dispuestos a seguir estos preceptos, estos mandamientos, estas recomendaciones que nos da Dios, porque en ellas está la vida, porque en ellas está el hablar recto, los pensamientos que agradan a Dios y sobre todo la actitud correcta delante de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos por esta hermosa bendición, Señor, que nos permites de tomar tu palabra y llevar de ella alimento. Padre bendito, gracias por tu hermosa palabra, Señor, y sobre todo gracias porque en ella encontramos el alimento, Señor, para nuestra vida diaria. Señor, permítenos ser obedientes a ella, Señor, permítenos llevarla en práctica y sobre todo, Señor, hacer de ella como demandas adecuadamente.
Ponemos en tus manos, Señor, nuestras necesidades. Ponemos en tus manos, Señor, aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida diaria, Señor, para que tú suplas de lo necesario. Y, Señor, sobre todo nos permitas, Señor, cada día seguir aprendiendo de ti y seguir creciendo hasta esa estatura que tú requieres de nosotros, Señor, que es buena y agradable delante de tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos, Señor, este día, Señor, para que podamos glorificar y santificar tu santo nombre, Señor. Pero sobre todo, podamos seguir estando siempre delante de tu presencia de una forma digna y agradable. Dejamos todo en tus manos y todo lo rogamos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.